Creo que había que compartir la presentación también. Sí, también. Bueno, otra vez buenas tardes. Para quienes están aquí, pues muy complacida de ver a los colegas y de ver estudiantes de la universidad también, porque este trabajo tiene que ver realmente con ustedes, con los estudiantes de la universidad. Y tiene que ver también con el hecho de que nos ha llamado mucho la atención sobre la importancia de escuchar a los estudiantes, escuchar a los niños, escuchar a las niñas, escuchar a los jóvenes, a los adolescentes, porque hay cosas muy importantes que ustedes tienen que decirnos. Y además, porque en la medida en que escuchamos, pues vamos también a tener la posibilidad de tomar pues mejores decisiones para los procesos de formación. En este caso específico, pues vamos a hablar de la educación sobre el cambio climático en la universidad. ¿Qué piensan los estudiantes? Y este proyecto, estamos el profesor Mauricio Espinosa y yo, María José Escalén Restrepo. Los dos somos profesores de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Yo coordino las maestrías ambientales, tenemos 4 maestrías ambientales y los posgrados en educación. Entonces, el proyecto, lo que voy a compartirles es la primera fase de un proyecto que tuvo este título también, pero que estaba muy orientado hacia el trabajo después con los profesores. Pero pues, lo que les voy a compartir hoy es la primera fase del proyecto que tenía que ver con lo que piensan los estudiantes. Bueno, trabajar estos temas fueron los propuestos también en el texto que verán luego en las memorias, que tienen que ver con la introducción, cuál es la problematización, algunos referentes teóricos, la metodología, los resultados y las conclusiones. Quisiera iniciar con esta reflexión y es como en el marco de la Agenda 2030, creo que ya empezamos a familiarizarnos con ella ya estando tan cortas de que se llegue el 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, la SIGIP, en un proceso que hizo en el 2018 pensando en el papel de la Universidad Iberoamericana, resaltan la necesidad de que haya un compromiso con valores. Y en ese sentido, ya que este es el tema principal de este congreso en el cual estamos participando, pues es interesante ver cómo cuando nosotros hacemos referencia a lo ambiental, de la educación ambiental, la educación para la sostenibilidad y todos estos procesos, hay un marco de valores y hay un compromiso ético porque todas las decisiones que tomamos pues tienen que ver también con los procesos de calidad de vida y con el cuidado y la conservación del planeta. Entonces, la idea es que podamos asumir una responsabilidad que es compartida y que toma en cuenta una serie de problemas que estamos viviendo en el mundo de hoy. Creo que cuando estamos mirando todo lo que ha ocurrido últimamente, digamos tal vez en los últimos meses, pero que se viene presentando desde hace unos años, que está muy relacionado con un aumento, a veces demasiado, en la temperatura. Eso lo vivieron en muchos países, pero al mismo tiempo en otros huracanes, inundaciones. O sea, hay una variabilidad realmente en el clima sobre la cual nosotros nos tenemos que preguntar. La idea es poder dar entonces pues una mayor importancia a todos esos enfoques que son muy sistémicos, muy interdisciplinares y que son los que nos permiten tratar estos temas complejos. Porque no es difícil que nosotros podamos trabajar sobre estos temas que tienen un nivel de complejidad tan alto, mirando desde una sola disciplina. La idea de orientar el pensamiento crítico, de trabajar hacia la transformación y la mejora de la vida de las personas. Esta mañana creo que escuchamos temas relacionados con eso
la importancia de que nosotros pensemos y lo que nosotros hacemos desde la investigación y los procesos de formación esté pensando en cómo eso va realmente a afectar a las personas, a su calidad de vida, pero también a las transformaciones que van a generar en la sociedad. Hay un documento que lo vamos a mirar ahora más adelante que tiene que ver con los jóvenes también. Y la idea es que la calidad de la educación actual sobre el cambio climático está en entredicho. Y esto fue planteado por los jóvenes. En un documento que está publicado por UNESCO, producto de una encuesta que hicieron en el año 2022, encuentran que el 70% de los jóvenes que fueron encuestados en el mundo afirman que no pueden explicar el cambio climático, que solo puede hablar como de unos principios generales o que algunos no saben nada al respecto. Y de otro lado, hay una preocupación que también planteó UNESCO, y es que el 47% de los países no han añadido a los contenidos escolares el tema del cambio climático, y que el 53% sí lo aborda, pero lo hace de una manera mínima. A veces se introducen solamente como una serie de contenidos, pero el proceso pues va mucho más allá. El reto entonces que se nos ha planteado a las universidades, que lo miramos entonces desde estas tres preguntas. ¿Cómo podemos integrar la educación sobre el cambio climático en los currículos de formación para responder a estos retos que se plantean desde la Agenda 2030? Y desde los ODS, que en una relación muy estrecha, aunque estemos haciendo una referencia muy específica al ODS 13, que tiene que ver con la acción por el clima. La otra pregunta es si realmente los profesores estamos preparados para educar a nuestros estudiantes sobre el cambio climático. Y la tercera es, bueno, que es el propósito de esta ponencia es, bueno, ¿y qué saben nuestros estudiantes sobre el cambio climático? Cuando nosotros hablamos de la educación sobre el cambio climático, en este momento encontramos que hay una amplia investigación, hay muchos artículos, hay, digamos, procesos que se están llevando porque está la preocupación de qué estamos haciendo las universidades realmente por la educación para el cambio climático. Y se llama mucho la atención sobre la importancia de ver una visión de futuro también. Pues siempre la invitación es a que miremos lo que tenemos aquí en el presente, pero es bueno, hacia el futuro, si seguimos con la situación en la que estamos, con las acciones que estamos desarrollando, pues qué es lo que puede pasar. El poder desarrollar un pensamiento sistémico, una visión mucho más holística, mucho más integral, porque al final y al cabo este tema tiene que ver con todos los campos, o sea, si lo miramos desde la agricultura, desde la economía, desde la educación, desde la salud, está integrado a todos. La importancia entonces de que este proceso de educación sea una oportunidad para fortalecer habilidades de pensamiento crítico, como la toma de decisiones, poder incorporar herramientas que tienen que ver con los procesos de mitigación y de adaptación del cambio climático, y al involucrarlo directamente en los procesos de enseñanza e investigación con una intencionalidad, o sea, no es porque pronto pudiera resultar, sino porque tenemos la intencionalidad y el propósito de hacerlo, posiblemente lo estamos articulando también con resultados de aprendizaje. El otro aspecto importante sobre el cual se está trabajando es el desarrollar el pensamiento crítico, el poder nosotros pensar, cuestionarnos, ¿verdad? Cuando hablamos de pensar críticamente, hablamos de preguntarnos sobre las situaciones que vivimos, de pensar sobre ellas, de podernos plantear, digamos, otras opciones, poder generar procesos de argumentación para poder justificar o presentar lo que estamos viendo. El poder trabajar colaborativamente, que esta es una estrategia muy articulada realmente con las competencias que se espera también que desarrollemos en una educación para la sostenibilidad. El trabajar con otros, el aprender con otros.
un proceso que tiene que ser interdisciplinar, ya lo mencionamos, y un compromiso ético porque pues está muy articulado al trabajo realmente con los valores. Y desde el punto de vista de los procesos de aprendizaje, y esto lo mencionaba en su conferencia esta mañana la doctora Hilda, son estas 4 miradas que fueron planteadas en el informe de Loris, un informe que se presentó a la UNESCO y que hablan de la necesidad de que nosotros no nos quedemos únicamente en un campo de conocimiento, ¿verdad? Que aprendamos a conocer, claro, es fundamental, pero que aprendamos también a hacer, o sea, pensemos en nosotros, también en nuestra identidad, en lo que somos, en nuestro estilo de vida, en cómo nos relacionamos con los demás, con el aprender a convivir y en la parte práctica el aprender a ser. Bueno, en el marco entonces de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, o sea, hay como toda una serie de instancias que se han generado y la ONU ha creado entonces, digamos, este marco para el cambio climático que describe consideraciones éticas y sociales detrás de las cuales se fundamenta la creación del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y que es, digamos, una organización que ha creado la ONU para hacer seguimiento, digamos, a todos los procesos de investigación que se están desarrollando pues, a nivel del mundo sobre el cambio climático. Y pues realmente, como hay un consenso alrededor de lo que ellos están planteando, pues la invitación es a que puedan incluirse en el currículo. Este informe señala, y esto llama la atención sobre esto porque va a ser importante con las ideas que también plantean los estudiantes más adelante, y es como las actividades humanas, principalmente a través de la emisión de los gases de efecto invernadero, han inequívocamente causado el calentamiento global. O sea, no es que cuando nosotros estamos realizando ciertas acciones, digamos, pues es que yo lo que quiero hacer aquí es contribuir a que se aumente la temperatura, pero lo que hacemos, el manejo que hacemos de los residuos, la contaminación que generamos muchas veces a través de nuestras acciones, pues eso es lo que estamos logrando. Y pues ha habido un aumento de la temperatura sobre el cual pues, ya se han prendido las alarmas, ¿no? Estas emisiones mundiales de gases de efecto invernadero pues han seguido aumentando. Y pues son el producto realmente de un uso no sostenible de la energía, el uso que estamos haciendo de la tierra, los cambios, los estilos de vida, los patrones de producción y el consumo sostenible, de consumo que tenemos nosotros, que a veces no son sostenibles y que se da pues en las regiones, a veces pensamos que son solo las industrias, pero tenemos que mirar también las acciones que estamos realizando en otros países y lo que hacemos nosotros cada uno como individuos. Este es el libro producto de la entrevista que fue realizada a los estudiantes en el año 2022 y que pues, está publicada como un libro de UNESCO, llamando la atención sobre esto. El título es Los jóvenes exigen una educación de calidad sobre el cambio climático. Y aquí hay algo muy importante también que pues, ha hecho parte de todo este proceso y son las reuniones que se dan, ¿cierto? Que se han llamado las COP, que son las reuniones de las partes que se están realizando cada año en algún país del mundo. Y en la COP27, que se realizó el año pasado en Egipto, pues hubo algo muy interesante y fue que participaron un grupo de jóvenes representantes de los países y en un diálogo con ministros de Ambiente y ministros de Educación. Y allí realmente lo que pretendían, el propósito era pues, motivar a los países a garantizar que la educación de calidad sobre el cambio climático, pensamos que no solamente estamos hablando de educación de calidad, sino
de una educación sobre el cambio climático, sino que sea una educación de calidad y que, así como está demandada por los jóvenes, que realmente sea un componente muy importante en los planes de estudio para el 2025. O sea, el ASO está muy cerca de eso. Y aquí, digamos, hay un referente también hacia la COP21 que se desarrolla en el 2015 en París, y que tal vez es uno de las que fue como más conocida, porque hay uno de los artículos que realmente hace una referencia a la importancia que tienen los procesos de educación sobre el cambio climático. Bueno, ¿cuál fue la metodología que seguimos en el proyecto específicamente para esta primera fase? Una explicitación y construcción de significados sobre el cambio climático, y iniciamos entonces con un taller en el cual dieron una conferencia sobre el cambio climático, la otra pandemia, a cargo del doctor Fernando Valladares. Luego se propuso entonces una reflexión sobre ese fenómeno del cambio climático, sobre los hábitos y la forma de relacionarse con la naturaleza, que es un aspecto muy importante al hablar de este tema. Escribieron palabras relacionadas con cambio climático, eligieron unas categorías para agruparlas, propusieron un significado y luego se hizo un proceso de socialización. Participaron 136 estudiantes de aquí de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, de los programas de Ciencias Agropecuarias, de Enfermería, Ciencias Ambientales, Ingeniería Geográfica y Ambiental. El taller pues, fue realizado por los profesores en espacios de clase que tenían que ver, digamos, en cursos relacionados con temas de ambiente, de salud, geografía, y eso dio la oportunidad de que se involucraran estudiantes de muchos semestres y de diferentes áreas del conocimiento. Voy a mostrar como resultado, digamos, esta tabla para mirar la frecuencia de las palabras y luego, ya como reflexiones finales en la parte cualitativa, lo que escribieron, ¿verdad? Y la relación con lo que ya hemos hablado. Entonces, digamos que seleccionamos estas 24 palabras que fueron las asociadas con mayor frecuencia, o sea, tuvimos, en términos de las palabras que escribieron cada uno de los estudiantes, pues tuvimos más de 1.200 palabras. Y miramos entonces que las palabras que aparecen aquí, las que están arriba, contaminación, biodiversidad, impacto invernadero, pues son las que tenían una mayor frecuencia. Los estudiantes están preocupados realmente por los procesos de contaminación, por la pérdida de la biodiversidad, por el calentamiento y por procesos de salud, etcétera, y los otros que vemos ahí. El tiempo me puso a correr. Los significados que elaboran sobre el cambio climático a partir de las palabras y las categorías en las cuales los agruparon, pues expresan diversas visiones y complejidades de la explicación. O sea, para varios grupos, realmente la responsabilidad está en las personas, y ya veíamos que eso es algo que ha planteado también el IPCC, y bueno, ha sido planteado también en otras investigaciones. Entonces, ideas como que se están alterando los sistemas climáticos por causa de las acciones antrópicas, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y que, pues, algunos estudiantes lo calificaron como de actos de irresponsabilidad o de desconocimiento. En el manifiesto, este es otro, con esto quiero resaltar que la participación de los jóvenes en todo este proceso ha sido muy importante y seguirá siendo muy importante. Y en el año 2021, antes de la COP26, hubo un manifiesto que elaboraron los jóvenes, que se reunieron en Italia, en el Youth for Climate, y que consideraban que era la generación más amenazada por el cambio climático, y que era necesario hacer esfuerzos para crear realmente conciencia sobre los impactos, porque lo que se estaba haciendo no era suficiente. Muchas de las reflexiones de los estudiantes coinciden con las ideas que están planteadas en este documento y que tienen que ver con integrar el cambio climático en los planes de estudio. Como conclusiones, entonces, de esta primera fase del proyecto,
consideramos que está la importancia de generar en los estudiantes la reflexión sobre sus conocimientos acerca del cambio climático. Es decir, cuando pensamos para nosotros qué es en los diferentes campos, ¿cierto? No estamos hablando únicamente de que se dé porque es el curso de geografía o un curso relacionado con ambientes, el de ciencias sociales. Esto nos interesa absolutamente a todos los profesionales y que pues va a permitir también ese proceso de inclusión. La investigación pues muestra que los estudiantes son conscientes del cambio climático, de los riesgos que están asociados, de cuál es nuestro papel, de la construcción de conocimientos, como todo el proceso nos debe llevar a que hagamos una construcción de conocimientos, de habilidades, de valores, y que podamos resolver problemas que estén relacionados con nuestro campo. En la referencia de los jóvenes a las repercusiones del cambio climático enfatizan los riesgos para la salud. Claro, estaba participando un buen grupo de estudiantes de enfermería de diferentes semestres, pero además el video con el que iniciamos el taller del doctor Fernando Vallares también llamaba mucho la atención sobre cómo está impactando realmente el cambio climático en el fenómeno de la salud. Y pues todos asociados, digamos, a los procesos de contaminación, etc. Los resultados muestran entonces estas dos fases importantes: la conciencia que tienen los estudiantes de la universidad sobre el clima y los riesgos que tiene el cambio climático. O sea, es algo sobre lo cual nosotros sí nos debemos llamar la atención. No es que eso sea cuento, preocupación de los empresarios, de los presidentes. Creo que lo más importante es cuando cada uno de nosotros asumimos esa responsabilidad y ese compromiso. Y el rol de las universidades para educar alrededor de estos riesgos y poderlos incluir en los currículos de formación. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la última, el llamado realmente para que pues hagamos esta integración y sobre todo para que podamos, en términos de lo ambiental, generar esa articulación en las relaciones naturaleza, sociedad, cultura y ambiente. Así que es la última, ¿qué dice? Muchas gracias. Amable, gracias. Por su atención y bueno, ya estaremos abiertos al final para la discusión. Gracias. Si quieren un espacio de 5 minutos para comentarios, alguna pregunta o duda, si no la podemos dejar al final. ¿No? Al final. Una pregunta chiquita, ¿por qué solo se tuvieron en cuenta menos de 150 estudiantes de los iniciales aquí en la universidad? No, porque digamos que el ideal hubiera sido ese, ¿no? Pero como dependíamos realmente de que la actividad la realizaran los profesores, tú participaste en esa actividad, que la actividad la realizaran los profesores en sus clases. Entonces, porque era lo que nos permitió hacer el taller. A veces tú puedes hacer este tipo de indagación que puede llegar a un número mayor de personas, pero a través de una encuesta o algo, pero no era mucho. Creo que lo que logramos a través de todo este proceso pues fue importante y pues hay que continuar. Esa es la idea. ¿Y cuándo sigue la segunda fase? Gracias, Liliana. Ya muy crítico, la tenemos que seguir. Estamos trabajando sobre temas. Sobre todo que en este momento, pues no sé si para vos es familiar que aquí en Colombia tenemos y en otros países también políticas nacionales de educación ambiental. Bueno, también tenemos las políticas relacionadas con el clima, pero la política nacional de educación ambiental está mirando todos los niveles educativos, ¿verdad? Desde el preescolar hasta la universidad. Y en este momento esa fue una política que se formuló en el año 2002. En este momento han lanzado los Ministerios de Ambiente y de Educación el Programa Nacional de Educación Ambiental para un proceso de actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental. Y hay dos nodos que han invitado a que se integren en ese proceso de actualización: la educación para la acción climática y la biodiversidad, y el llamarse mucho la atención, tener en cuenta en la solución de los problemas ambientales las soluciones basadas en la naturaleza. Aprovechemos nuestra rica naturaleza y planteemos soluciones
basadas en ellas. Listo, muchas gracias. Qué amable, gracias. Ahora seguimos con la presentación de Felipe Leiva llamada Hacia una hermenéutica medioambiental. ¿Listo? ¿Qué me dice? Sí, ya. Listo. Está bien. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Yo creo que en un texto, digamos que desde mi propia formación, creo que cuando pienso en policía, pienso en ponerlo a discusión de todos y de todas. Sin embargo, no creí que hubiese tanto por entonces no pude sacar todo lo suficiente. Entonces, lamento los que no puedan seguir el estudio. Entonces, hacia una ética hermenéutica medioambiental. La ética hermenéutica que alude al ambiente se presenta aquí como una proyección teórica que surge de la investigación documental sobre hermenéutica ambiental y que se encuentra actualmente en desarrollo. En consecuencia, la empresa teórica que orienta esta ponencia versa sobre la hermenéutica como filosofía y como postura epistemológica, de la misma forma sobre las posibilidades conceptuales de una ética pensada desde la hermenéutica aplicada a la realidad ambiental, que ya ha sido documentada y que en muchos sentidos la experimentamos bajo el signo de la crisis. En tal sentido, la tesis que se quiere ensayar aquí es que para lograr superar los problemas medioambientales, la contaminación del agua y del suelo, la degradación de los bosques, la deforestación o la pérdida de biodiversidad, entre muchos otros fenómenos en los que el ser humano ha sido su principal agente por acción o omisión, implica superar mediante la crítica la visión ontológica en la que el ser es tomado como ente, como una cosa. Además, la perspectiva epistemológica que se deriva de tal ontología. Y por último, las éticas antropocéntricas. Una tal superación implica considerar a la naturaleza como sujeta de interpretación y comprensión, es decir, involucra una consideración discursiva y práctica muy diferente a la explicación hegemónica de la epistemología positivista, lo que, en última instancia, conllevaría una transformación de las actuaciones morales de los seres humanos en relación con la naturaleza. Este ensayo de ideas tiene como punto de partida algunas posturas conceptuales de las principales figuras de la hermenéutica europea, Gadamer, Ricoeur y Barthes. Estos tres pensadores tienen en común que, en el desarrollo de sus propuestas filosóficas, se aplica la herencia historicista y fenomenológica, cada uno con desarrollos diferenciados sobre la teoría de la interpretación y con postulados divergentes en cuestiones éticas, no por ello excluyentes entre sí. De acuerdo con la tesis propuesta y con el apoyo del andamiaje teórico de los autores mencionados, esta ponencia intentará poner en perspectiva que la ética hermenéutica ambiental, en adelante EHA, puede ser concebida como una actitud reflexiva que establece un programa crítico frente al saber científico construido por el método fundado en el siglo XVII, pasando por los artificios diseñados para la industria en el XIX hasta el día de hoy, días de la inteligencia artificial. Naturalmente, uno de los puntos de inflexión que pondera la hermenéutica filosófica en su forma epistémica y dentro del marco histórico de la lucha por los métodos es el carácter científico-técnico del conocimiento sobre la naturaleza y cómo se ha encargado de su control y en consecuencia ha allanado el camino para las crisis ambientales contemporáneas. Como resultado de esta empresa científico-técnica que parte y recae sobre el medio natural, es posible rastrear la emergencia de un campo ético que analiza las relaciones del ser humano con el ambiente y las acciones morales implicadas. Y, desde la hermenéutica, tal análisis se presenta como una crítica a las fórmulas tradicionales del quehacer ético-ambiental, pues gran parte de este sigue centrado en la reflexión en el ser humano, en la especie, y continúa desarrollando estrategias teórico-prácticas para justificar la explotación del ser humano y de la naturaleza. En tal caso, la EHA no solo sería una forma alternativa de acercarse a las problemáticas ambientales desde la razón ética,
sino que se constituiría como una postura ético-política que fundamenta una crítica sistemática y profunda a las formas tradicionales de la ética y de la razón instrumental que guía a la ciencia metódica en cuanto a la herramienta utilizada para lograr el control de la naturaleza y la conservación de la hegemonía técnica del ser humano sobre los ambientes bióticos y abióticos. Así pues, para mostrar el hilo conductor de las reflexiones críticas que posibilita la EHA sobre el tipo de conocimiento de las ciencias de la naturaleza y sobre las éticas que se ocupan de lo ambiental, junto con sus consecuencias teóricas y prácticas, se precisa el análisis de la hermenéutica, de la ética y del pensamiento ambiental como disciplinas independientes, debido a que aparecen como tres vertientes conceptuales atomizadas, separadas teórica y prácticamente. Sin embargo, algunas tendencias intelectuales muestran la necesidad de unir la ética con la hermenéutica, la ética con el ambiente y la hermenéutica con el medio natural. Y uno de los propósitos de este ensayo es, por supuesto, fortalecer los vasos comunicantes entre estas tres vertientes conceptuales. Esto se va mostrando en primera instancia un recorrido por una breve historia de la hermenéutica, donde se destacan sus características, mutaciones y aplicaciones. Después se presentarán algunos acercamientos a las problemáticas inscritas en la ética ambiental para, luego, identificar cómo la EHA se convierte en una crítica sobre las éticas tradicionales y sobre el conocimiento que ha monopolizado la idea de la verdad utilizando el método científico domesticado por las ciencias naturales. La hermenéutica es, ante todo, una actividad. Es el arte de comprender según reglas. En filosofía tiene una larga tradición y el semidios Hermes, semidios que interpreta los mensajes entre dioses, es uno de los símbolos máximos. Otro rasgo de esta actividad es la que, para algunos filósofos, caracteriza al ser humano como ser que interpreta para comprender el mundo que le rodea, lo que ve, escucha y siente, pero también para interpretar el sentido heredado de las cosas del mundo, eso que el ser humano social y culturalmente ha construido un propósito significado, para hacer al ser humano lo que es actualmente, una vida desarrollada, técnica y avanzada. Como filosofía y como actividad de interpretación, es decir, como pensamiento reflexivo, interpretación de textos y la acción humana, no ha estado exenta de múltiples críticas y reelaboraciones por parte de renombrados filósofos a lo largo de la historia del Occidente. Sin embargo, tal vez una de las inquietudes que más ha minado el caminar hermenéutico ha sido la que observa la existencia de la posibilidad de múltiples interpretaciones de un objeto dado y qué de impreciso y poco fiables son tales interpretaciones que parecen sin más subjetivas. En consonancia con esto, la hermenéutica tiene una especie de evolución desde la visión griega como hermeneia, que sugiere la expresión de un pensamiento, su explicación e interpretación, hasta la visión heideggeriana, en donde se concibe como la estructura ontológico-dialógica del ser humano. La mayor parte de pensadores que han elaborado sus bases teóricas siempre han sostenido que se trataría de un ejercicio de comprensión de los textos, comprensión como esencia del programamiento humano y como actividad comprensiva de las acciones significativas de la humanidad. Entonces, la hermenéutica es ante todo un ejercicio de comprensión, del intento del ser humano de hacer inteligibles los textos en sus intrincadas elaboraciones, pero de igual manera de lograr la inteligibilidad de las propias acciones y prácticas que se dan en los diferentes contextos socioculturales en donde se origina y se funda la relación con el otro. Pero, ¿qué se intenta comprender? La respuesta exhibe un grado de abstracción que se oculta y al mismo tiempo resplandece en la materialidad de la vida misma. Se trata del sentido. La hermenéutica propende por la comprensión del sentido. Se tiene, entonces, que la hermenéutica es una actividad de interpretación y que, una vez fundamentada por Schleiermacher como disciplina interpretativa del texto y el autor, hoy también es considerada como una técnica extensible a la interpretación y comprensión de los motivos del comportamiento del resto de los elementos bióticos y abióticos que nos rodean, dado que el ser humano observa y comprende todo a su alrededor, en su entorno, y no solo aspectos relativos al comportamiento humano y a la literatura en general y sus creadores. En otro orden de ideas, desde las ciencias sociales y humanas, la hermenéutica surge como una especie de contrapeso al positivismo epistemológico. Bajo el paradigma positivista, todo conocimiento debe ser validado por la experiencia, siendo esta el criterio último de verdad. Los objetos de conocimiento, la naturaleza,
se independizan del sujeto que conoce y la aspiración de la ciencia a la objetividad depende de la anulación del sujeto conocente. Asimismo, la explicación de cualquier fenómeno natural debe hacerse bajo las leyes matemáticas. Los experimentos deben ser controlados. Los conceptos científicos deben ser directamente observables y su objetivo es buscar leyes universales. En tal medida, gracias al uso de la razón, a su instrumentalización, a favor de la especie, de la economía, del derecho y de la política, hemos alcanzado el estado de civilización actual. La interpretación hermenéutica es rehabilitada en este contexto para intentar mediar entre las contradicciones del mundo civilizado, pero sobre todo para lograr una comprensión consensuada de la comprensión individual, social y cultural. Esta rehabilitación la llevó a cabo el pensador alemán Wittgenstein en el siglo XIX al justificar el carácter insoslayable de la dimensión histórica en cualquier reflexión sobre la realidad humana, social y política. Estas observaciones se relacionan también con reflexiones epistémico-metodológicas de la ciencia social aplicadas a las investigaciones sobre la cultura y la sociedad. Estas dos esferas están constituidas entre lo material y lo inmaterial. La primera indica todo aquello observable empíricamente, medible y cuantificable. La segunda, lo inmaterial, el sentido que se instituye socialmente y que debe ser interpretado o comprendido, que deviene de la intersubjetividad, de los discursos anclados en la reflexión. Así, las cosas sociales no son solo cosas, sino también lo que significan. Ahora bien, el sentido que posee la materialidad de la vida social o los textos que hacen parte del cúmulo cultural e histórico del ser humano no son comprendidos subjetivamente o no solo subjetivamente. No es un ejercicio de lo que creemos en su interpretación. La comprensión se da de manera objetiva, ya que en el objeto y su sentido se encuentran los efectos que se han generado históricamente, es decir, el significado precede al objeto, viene dado de antes. Así, el sentido de las cosas viene dado desde la tradición que ha elaborado en sus diferentes momentos históricos el significado que llega al presente, a nosotros en el aquí y el ahora. Sin embargo, es preciso destacar aquí que los objetos de las ciencias naturales y de las ciencias del espíritu son diferentes y que las formas de conocerles se construyen atendiendo a dichas diferencias. Pero la aproximación histórico-comprensiva que realiza la hermenéutica al mundo rechaza aquel razonamiento universalista que pretende describir estructuras estables y variables, cercando el ser en sus posibilidades vitales y subsumiéndolo en la tradición depredadora de la clasificación técnico-científica. En este sentido, Bátimo rehace la historia del pensamiento como el olvido de la diferencia ontológica, de la diferencia entre ser y ente. Por lo tanto, debido a la fuerza de objetivación del mundo natural que efectúa la ciencia positiva, el ser fue cada vez más quedando reducido a la mera presencia efectivamente como objeto frente a un sujeto conocente. La ciencia reduce la naturaleza a objeto y cada periodo histórico tiene su propia concepción sobre ello. Bátimo lo concibe como una apertura al ser, determinada por cada época histórica. Y en el caso de la modernidad, todo el mundo se nos presenta ahora como entes externos, aprehendidos en su composición físico-química, manipulados para maximizar el imperativo de la productividad tecnológica. Como resultado de esto, el italiano describe la época actual como el mundo del control y organización totales. En resumen, puede corregirse la necesaria actualidad del debate sobre los fines de los métodos, la explicación de la comprensión, el problema de la apertura moderna al ser, pero, ante todo, puede leerse que la inquietud del ejercicio hermenéutico debe ampliarse a los hechos de la naturaleza, al ambiente y a su crisis, atendiendo a la flexibilidad que opera dentro del método comprensivo y a sus posibilidades de interpretación ontológica de una realidad que ya no puede ser concebida como algo anquilosado y estático, como un ente medible y explotable, como mera sustracción de la materia, debido a las catastróficas consecuencias que sobre el ambiente ha tenido una visión que se ha olvidado del ser, esa visión del mundo unidimensional. ¿Qué tipo de ética medioambiental puede construirse desde una perspectiva hermenéutica? Al proyectar una posible respuesta, se hace necesario establecer, en primer momento, si es viable hablar de una ética ambiental en un sentido estricto. Pues la discusión que se presenta es si la ética incumbe de una manera concreta y única
solo a la esfera del ser humano, a su accionar relacional y no, de manera más amplia, a su entorno y por tanto también al ambiente. En otras palabras, puede concebirse a la naturaleza como un sujeto con significación moral. La naturaleza tiene un valor intrínseco que permita considerarle éticamente. Uy, pero fue un montón. Un poco. Vamos a ver si los tenemos en. Hans Jonas, en la década de los 90 del siglo pasado, afirmaba que la naturaleza es algo nuevo en cuanto al tema de responsabilidad humana. Para el filósofo alemán, la reflexión ética debe hacerse preguntas sobre el tipo de responsabilidad humana que actúa sobre la naturaleza. Si el interés de la humanidad es meramente utilitario o si es la prudencia la que le prohíbe a la humanidad aniquilar su medio de sobrevivencia. En consonancia, la preocupación ética no es simplemente un asunto teórico, sino que atiende a demandas sociales como la destrucción de la ecosfera, el hambre, la guerra y las disposiciones morales de todos aquellos que tienen que ver, en alguna medida, con el deterioro de la naturaleza. Esto pone en relieve la responsabilidad social y política de la filosofía, además de las condiciones de posibilidad de una ética referida al ambiente, tal como lo esboza el profesor Collier. Y bien se puede proponer como una especie de tesis que la ética que resultaría más pertinente y conveniente para responder a esta crisis es aquella que tenga por objeto los temas relativos al ambiente, pero en una relación muy particular o específica. Los actos morales del ser humano social con relación a sus entornos naturales y a las consecuencias del cuidado del deterioro del mismo que resultan de tales acciones. Desde otra perspectiva, Peter Singer comprende que el problema del consumo, la economía que extrae, contamina y mina la tierra y el agua son acuciantes dificultades que están presentes en las políticas nacionales y que a su vez son propuestas por organismos de la banca internacional que promueven un cierto tipo de desarrollo. Aquí, el filósofo australiano detalla que dos problemas morales presentes son, por un lado, la controversia de los medios de comunicación vendiendo y una aberrante abundancia y despilfarro frente a los muy documentados problemas ambientales en todo el mundo. El otro problema es que los países ricos le exigen a los pobres más control sobre sus emisiones. Entre tanto, los países ricos son egoístas voraces y los países pobres siempre están en un estado vulnerado y vulnerable. Como puede verse, estas reflexiones apuntan a considerar la necesidad de entender las relaciones éticas de manera más amplia, de extender la responsabilidad humana frente a la naturaleza como sujeto de cuidado. Sin embargo, para efectos de esta exposición, se dejará solo con un preámbulo en la anterior muestra del posible enfoque ético que puede surgir de la mirada crítica de las condiciones materiales de la vida en el planeta, pues se tendrían que abordar las diferentes esferas de acción humana, como la economía, la política, la ciencia y la técnica, desde donde se desprenden diferentes problemas ambientales, la alimentación, la sobrepoblación, las fuentes de energía, la contaminación atmosférica, los pesticidas, el cambio climático, entre otros. La propuesta es intentar entender si el medio ambiente y sus concomitantes problemas producidos en gran medida por el ser humano son o no son sujeto de reflexión moral y si las éticas tradicionales tienen las herramientas suficientes para abordar dicha problemática. De tal manera, siguiendo a Adele Holkina, ella consigna que hay un conjunto de tres grandes tradiciones en ética que consideran la cuestión ecológica. La primera es aquella que asume que la ética tradicional es suficiente para abordar el problema. Por lo tanto, no es necesario crear una nueva postura ética para ello. No obstante, dice la filósofa española, se precisa poner atención a lo que sucede en la naturaleza, pues es debido a la acción humana, somos los responsables de evitar daños irreparables. La segunda postura considera que a la ética tradicional se le deben sumar los valores medioambientales y los deberes hacia la naturaleza. La tercera vía indica que debe construirse una ética nueva que tenga por eje a la naturaleza y todo lo que contiene, considerando como correcto todo lo que tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, y como incorrecto todo lo que daña y descuida a tal comunidad. Ahora bien, ¿es posible considerar a la naturaleza como un sujeto moral o como algún valor o con algún valor moral intrínseco? Gracias a la hegemonía de la tradición occidental, en donde se considera que la naturaleza ha existido para uso exclusivo del beneficio de los seres humanos,
puesto que Dios le dio la potestad sobre ella. La conclusión lógica es que el ser humano es el único ser moralmente relevante y entonces la naturaleza no tendría valor intrínseco, no tendría significado. Acorde con esto, se asume que es el ser humano el centro de la reflexión donde gravitan todos los esfuerzos para la satisfacción de sus propios intereses y que el mundo natural no tiene ningún valor por sí mismo, excepto si, solo si, le es útil al animal humano. Termino este apartado de gracias. No obstante, podría afirmarse que si la naturaleza existe para el bien humano, la naturaleza es en sí misma un bien común. Pero esto se le podría otorgar, por esto se le podría otorgar un valor de tipo moral que proviene del ser humano, pero que radica en la naturaleza en sí, solo que ha sido anulado por la obra de la observación y desarrollo de la especie. Y aquí la necesidad de blindar la naturaleza con una consideración ética que permita socavar la intransigencia de la moral cristiana, la hegemonía epistemológica de la ciencia positiva y la subyugante voracidad capitalista. Es decir, debemos otorgar a la naturaleza como bien común una categoría ético-moral para eludir los aspectos escatológicos y apocalípticos del mundo moderno. En conclusión, una ética ambiental podría tener las siguientes dimensiones y características. A. Reflexión filosófica sobre lo que se entiende como una conducta buena cuando nos relacionamos con el ambiente, la naturaleza y con seres humanos. B. Es un asunto de las normas que requieren nuestra conducta que afecta a la naturaleza y todo lo que contiene. C. La ética ambiental es aquella que se centra en la vida y reflexiona sobre las razones para evitar la degradación ambiental. Y D. La ética ambiental es una filosofía moral que atañe a la naturaleza humana. Cabe resaltar que la actitud filosófica también debe ser sujeta a transformación, ya que la contemplación del mundo, del ser, en esta apertura moderna que dice posible de lo ambiental, parece abstracta, lejana, como sucesos apartados del pensamiento reflexivo. Y la destrucción del medio ambiente no debería ser un fenómeno banal en el contexto del consumo de recursos y del uso de la tecnología. Por ello, la importancia de hacer una filosofía práctica, pero ante todo una filosofía aplicada, transformadora, que proponga concepciones claras, propuestas concretas y realistas de aquello que se debería hacer para conjurar el peligro de la destrucción del medio natural. Estamos muy amables, gracias. Vamos a dejar los comentarios o preguntas para el final y pasaríamos con la presentación de Piedad Felicinda Gañán Rojo, denominada Ética y Seguridad de los Procesos, relación clave para enfrentar los continuos retos de la ingeniería química. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Por ¿Escucha favor, bien? me Sí, confirmen. perfecto. Perfecto, ya voy a compartirles la pantalla para la presentación. Primero agradecer que este espacio tan importante y también que nos hayan permitido la posibilidad, los que no nos pudimos desplazar por diferentes razones a la ciudad de Bogotá, que podamos pues estar con ustedes en este evento tan importante. Bueno, uniéndome como un poco en la línea de los compañeros que han presentado tan excelentes presentaciones relacionadas muy con el tema o el enfoque ambiental, por favor les agradezco, así ya se proyecta bien. Entonces, esta presentación surge como un escenario relacionado con el tema de la aproximación que nos podemos encontrar y que es clave en la formación de los ingenieros y de las profesiones afines relacionadas con el tema de la seguridad de procesos. Entonces, la agenda de la presentación es esta. En esa agenda de la presentación, entonces estamos hablando del tema de seguridad de procesos, unos aspectos básicos, las razones por las cuales nos estamos aproximando desde la Universidad Pontificia Bolivariana a este tema, la pregunta base de esta investigación que se vincula a otras que estamos adelantando en esta misma línea y lo que tiene que ver con la pregunta de investigación, en este caso específico, la metodología, algunos de
los resultados obtenidos hasta ahora y las conclusiones principales. El tema de la seguridad de procesos es fundamental para todos nosotros, toda vez que en nuestro diario vivir nos enfrentamos a múltiples situaciones en las cuales tener una conciencia clara de las implicaciones que ese comportamiento pueda tener sobre nosotros o sobre nuestro entorno son definitivas. ¿Esto en qué se traduce? En cuando tomamos decisiones equivocadas, no solamente a nivel industrial, sino también incluso, como mencionaba antes, en nuestro hogar. Entonces, poniendo un poco de terminología respecto a la seguridad de procesos, entonces hay que distinguir dentro de la terminología dos elementos claves. Uno tiene que ver con el peligro y el segundo tiene que ver con el riesgo. El peligro es algo que es muy complejo de modificar toda vez que el peligro está ligado o a una situación específica. En el caso de una sustancia química, ella tiene una definición de peligrosidad como tal. Lo vemos, por ejemplo, cada vez más en los productos de nuestra vida diaria, cuando apreciamos un loguito que nos dice si es inflamable, si es explosivo. Y eso es inherente a la sustancia química, o cuando manipulamos elementos de electricidad que nos damos cuenta que efectivamente son peligrosos. Entonces, ese es como dice ahí la diapositiva, es muy difícil de modificar el peligro. Sin embargo, lo que sí podemos modificar es el riesgo, porque el riesgo nos dice sobre la probabilidad de que ese peligro se pueda materializar. Entonces es ahí en donde la prevención es fundamental y en donde precisamente la relación hacia la ética es hacia esas implicaciones que tiene tomar decisiones equivocadas en este sentido es grave. A su vez, las consecuencias de un inadecuado manejo de la seguridad de procesos, pues ocasionan justamente eso, personas lesionadas o víctimas mortales, problemas ambientales, daños a la infraestructura o pérdidas económicas. En ese orden de ideas, acá en esta diapositiva que les estoy proyectando, no sé si no se está viendo correr las diapositivas. Se están viendo bien, sí. Sí, perfecto. Debemos estar en la diapositiva de principales causas de accidentes industriales. Entonces ahí pueden apreciar. Sí, tal vez únicamente tendría que ponerlo en pantalla completa para que se vea mejor. Perfecto, perfecto. Sí, así está perfecto. Sí, todavía no se ha visto el cambio, pero... Porque yo ya lo aprecio acá. No sé si, discúlpenme un momentico, yo vuelvo a proyectar para tratar de... mientras tanto, pues les puedo seguir comentando las principales causas, no sé si ahí ya se ve en pantalla completa. No, todavía no, pero si quiere puede continuar, no hay ningún problema. Ok, bueno, entonces las principales causas que tenemos relacionadas con los accidentes industriales tienen que ver con todo lo que implican los errores humanos, comportamientos inadecuados, comportamientos que son riesgosos, comportamientos que están ligados a la falta de entrenamiento de las personas en los temas de seguridad, la falta en la educación en los temas de seguridad, la falta de experiencia y uno muy importante que antes la primera profesora hablaba del principio de precaución, que es clave trabajar, que es la falta de liderazgo por parte del supervisor en los problemas de seguridad. Algunos de los accidentes más graves que ha habido a nivel de seguridad relacionados con las industrias químicas en el mundo, algunas de las causas han sido esas, que quien tenía que tomar la decisión de monitorear no lo hizo apropiadamente y alegará pues en su defensa o algún elemento de desconocimiento. Además, también tenemos las deficiencias en la organización, las fallas mecánicas que pueden estar ligadas a faltas de mantenimiento, factores geológicos, inadecuadas condiciones del medio ambiente, de trabajo, ausencia de la cultura de seguridad, conciencia de la importancia de la seguridad durante la operación
En algunos casos, afortunadamente ya en Latinoamérica esto se ha resuelto bastante bien, que cada vez somos más honestos, si me disculpan ahí la expresión, relacionado con los registros de seguridad, porque en algún momento en algunas empresas tenían una práctica indebida de no reportar los accidentes, y finalmente la falta de normativa o regulación, que en eso tenemos que seguir trabajando, y el escaso manejo de seguridad. Todo esto implica que desde siempre la seguridad, o sea, todas las actividades humanas de una u otra forma implican un elemento de seguridad. Aquí, pues, para ilustrar la idea, pues desde los tiempos mismos de los primeros desarrollos tecnológicos que la humanidad ha tenido, ha habido un elemento ligado al riesgo y al peligro. A su vez, entonces, es un reto permanente y por eso es tan importante que a nivel de formación en ingeniería podamos vincular la ética con la seguridad de procesos, porque los grandes accidentes, como les mencionaba antes, han estado ligados en muchas ocasiones a malas o inapropiadas decisiones que han tomado. Por ejemplo, bien sea por desconocimiento, como ocurría mucho en el siglo XIX, en donde hay reportados en Europa más de 1.600 explosiones que le cobraron la vida a más de 5.000 personas. El accidente, que sigue siendo uno de los accidentes más graves y que incluso en algunos cursos de ética profesional para ingenieros lo abordan, es el enorme accidente que hubo en Bhopal, en la India, cuando explotaron 45 toneladas de una sustancia química. Eso ocurrió en la noche, y aún hoy en día, después de tantos años que han pasado, porque el accidente ocurrió en 1984, todavía hay personas que tienen lesiones serias causadas por esa nube tóxica que se generó por la explosión de Bhopal. Más recientemente, la explosión en Beirut, que cobró la vida de 200 personas, pero también esa explosión tiene que ver con un manejo inadecuado de un proceso. Y finalmente, los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando, porque no solamente es la cuarta revolución industrial con todas sus aristas, la nanotecnología, la biotecnología o las nuevas formas de manufactura, sino que también hoy en día hay una preocupación adicional con la quinta revolución industrial, pero a su vez con la posibilidad de convertir a las plantas químicas, y de hecho algo se ha insinuado con la guerra en Ucrania, convertir a las plantas químicas en bombas reales. Porque si una planta química se descontrola, si quien maneja la planta pierde el control sobre la planta, lo cual puede ocurrir por un ciberataque, entonces la planta podría ser llevada a una condición en la que la planta pueda explotar con unas consecuencias todavía no muy claras. Entonces, en ese orden de ideas, otra serie de accidentes que han existido, digamos, la mayoría de los accidentes de gran tamaño han ocurrido sobre todo en los sitios en donde hay una mayor concentración de industrias químicas. Por eso está en este mapa pues se aprecia que Estados Unidos es el más importante o donde más accidentes de industrias químicas se han documentado, pero hay prácticamente en todas las zonas. El accidente más importante ocurrido en Colombia dentro de esta lógica de los accidentes industriales tuvo lugar en el 2011 en la región que se llama Dos Quebradas, en Risaralda. Tuvo que ver con un movimiento de tierra, pero aunque la causa fue externa, lo que hablamos, el peligro existe un deslizamiento de tierra, no lo puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es el riesgo, y entonces ahí lo que ocurrió, y donde están los problemas de riesgo, y por eso estamos en este escenario, tiene que ver con que se rompe un poliducto de gasolina, y eso ya pues genera a su vez una serie de episodios que se desencadenan, que ocasionaron en este caso 13 víctimas mortales. Todo esto implica entonces que frente al tema de seguridad de procesos hay cada vez una mayor presión mediática, hay una mayor presión social, pero eso también hace que haya unas posturas muy complejas respecto a las comunidades en su manera de ver el sector químico, que no lo ven como una oportunidad, lo cual puede ser en muchos casos, sino que lo ven más como una amenaza. Eso también en algunos sitios ha generado cambios en las regulaciones y en las normativas, y ha generado pues más incrementos en algunas zonas más que en otras de reglamentación a nivel local, nacional e internacional. Las maneras de medir esto en general son las tasas de accidentalidad, las enfermedades laborales y la mortalidad debido a los temas laborales,
Y para hacer una estadística rápida, en el caso de Colombia, pues aunque tenemos un buen nivel como país y en general en Latinoamérica hay un buen comportamiento respecto a las muertes calificadas como accidentes laborales, que ronda entre el 4 y el 5 más o menos según el país. A nivel mundial esos valores son más bajos. Y eso entonces significa que es necesario, que es fundamental, que es esencial que los temas de seguridad de procesos se aborden no solamente como se ha hecho hasta ahora, con una visión muy técnica, sino que es necesario tener presente todas las aristas y como también mencionaba la profesora de la primera intervención, que es necesario una mirada más multidisciplinar. Y en ese sentido, entonces, el planteamiento del problema de este trabajo ha estado relacionado a rastrear, porque es claro que se necesita gestión de procesos, una respuesta muy técnica, aspectos técnicos, por supuesto, a los ingenieros en algunas materias se les dan los conceptos técnicos relacionados a los principales riesgos, pero fundamental, y es donde el tema del reclamo hacia el trabajo en ética es clave, tiene que ver con cultura. Porque si no hay cultura, ninguna de las actividades anteriores, ni los aspectos técnicos, ni la gestión de procesos, podrá cumplir con su cometido. En ese orden de ideas, en el Código de Ética Profesional de la Ingeniería en Colombia, entonces el trabajar en ética nos va a permitir que efectivamente podamos cumplir con los artículos 31, 32 y el 33, que tienen que ver o que están relacionados directamente con lo que busca la seguridad de procesos, que es buscar el bienestar primero de la persona que realiza la actividad, de las personas que están en su entorno, del medio ambiente y de la infraestructura que le ha sido encomendada. Porque cuando hay un episodio trágico, no solamente se mide pues, con las pérdidas de vidas, que ya es una tragedia, sino también todas las implicaciones económicas que eso representa. Entonces, la seguridad de procesos se vincula con la ética y específicamente en el caso colombiano con la ética profesional, toda vez que eso nos permitiría seguir trabajando o profundizando en nuestros respectivos códigos de ética. En este trabajo, lo que les voy a presentar a continuación es desde ese elemento es clave, como los he venido presentando hasta ahora, trabajar el tema de seguridad de procesos. Se ha trabajado muchísimo en los últimos 20 años, más en unos países que en otros, pero en general, como veremos a continuación, hay una preocupación real, pero para poder llegar a que esto se enquiste en el pensamiento de las personas que se dedican a estas actividades de riesgo y que de eso a su vez se transmita hacia la sociedad, es necesario, imprescindible tener una cultura de la seguridad, y esa cultura de la seguridad pasa por la capacitación de los ingenieros y que esa capacitación esté muy ligada con todos los elementos que la ética puede brindar. Por eso, entonces, la pregunta de investigación acá, en este caso, en esta segunda parte de la presentación, tiene que ver con cuáles han sido esos, si existen trabajos hasta el momento que estén relacionando la ética con la seguridad de procesos. Entonces, en ese orden de ideas de la relación entre la ética y la seguridad de procesos, entonces utilizamos una metodología PRISMA en la cual nos hicimos como preguntas principales si efectivamente había trabajos en ética en este momento publicados en algún escenario, qué enfoque tenían esos trabajos, cuáles por supuesto eran los principales autores y cómo eran esas relaciones de esos trabajos entre ética y seguridad de procesos. Para eso creamos una ecuación de búsqueda en donde estaba, por supuesto, la palabra ética, la palabra moral, la seguridad, las palabras relacionadas con seguridad de procesos, y lo hicimos muy ligado a ingeniería, específicamente ingeniería química y profesiones afines. Se hizo un rastreo desde todo lo que había publicado en la base de datos de Scopus hasta el 17 de julio de este año, del 2023, y fue posible identificar 130 documentos. De ahí, ¿qué fueron los principales hallazgos? Por supuesto, era de esperarse. Los temas que más se abordan tienen que ver o están enfocados hacia las áreas de ingenierías, hacia las áreas de ingeniería química, específicamente un 17% de esos trabajos, pero había muchos elementos también en otras temáticas como las ciencias sociales, la química, las ciencias ambientales, como
presentaban los ponentes anteriores, pues también muy con el tema del enfoque ético hacia el tema del medio ambiente. Hicimos posteriormente, siguiendo las indicaciones de Prisma, una depuración de los documentos e hicimos pues un análisis de esa información en el documento, en las memorias podrán pues consultar, si, los que deseen, los detalles más pormenorizados de cómo se adelantó la investigación, y eso nos permitió hacer varios hallazgos interesantes. El primero de esos hallazgos interesantes tiene que ver con que efectivamente pudimos apreciar que es una preocupación de los últimos 20 años, 22 años, aunque accidentes tan graves como el de Bhopal son del año 84, digamos todavía entre finales de los 80 y principios de los años 90 del siglo XX no había tanto interés todavía en el tema, pero que sin embargo en los últimos años, en los últimos 20 años empieza a cobrar mayor relevancia. Quedan 5 minutos, perdón. Gracias. A pesar de que los accidentes pues ya no son pues de las magnitudes del que ocurrió en la India. Adicionalmente ha sido muy interesante, muy reconfortante encontrar que la temática está siendo abordada en múltiples países. Fue posible identificar 21 países con unos cerca de 135 autores que están trabajando en el tema. Sin embargo, sí se ve una ausencia de mayor reflexión en Latinoamérica. Para eso tenemos varias posibilidades de explicación. Es posible que los accidentes que han sensibilizado más a otras comunidades han ocurrido de ese nivel de envergadura en otros países, no tanto en Latinoamérica, es posible, y también como el tamaño de nuestra industria química. Pero el tema de seguridad de procesos no es exclusivo de la industria química, es fundamental en todo tipo de actividad en la cual se haya una relación directa con tecnología. Voy a pasar rápidamente esta diapositiva para concentrarnos en los principales hallazgos. Entonces, sí, aunque los autores reportaban que había relaciones entre la seguridad de procesos y la ética, no era tan evidente, pero fue posible encontrar como varias agrupaciones de esa información. La importancia de que exista relación ética en la formación y utilizar los casos históricos para hacer una reflexión ética sobre por qué fallaron, porque lo bueno es que los casos históricos están muy documentados a nivel tecnológico, entonces existe mucha información. La importancia de trabajar el tema en la industria 4.0, existen muchas herramientas para que los ingenieros puedan tomar decisiones sobre decisiones técnicas, pero algunos autores empiezan a hacer aproximaciones para que en estos análisis no sean netamente cuantitativos, sino que también puedan haber variables que estén ligadas o relacionadas con factores precisamente con la ética profesional y por supuesto todo el tema de manejo de riesgos. ¿Qué propuestas tenemos desde este análisis, considerando que puede haber más unión en estos dos aspectos? Uno, que es fundamental, que se ha visto de una manera más holística, de una manera más global, que en la medida de lo posible se pudieran tratar de vincular elementos de la ética del cuidado, que este trabajo sea más interdisciplinario, no solamente sea desde el punto de vista netamente técnico, sino que tenga muchos elementos de otro orden, que podamos integrarlos en algunos de los cursos y tomar muchos de los elementos que tiene la bioética y las aproximaciones de la bioética hoy en día, que tiene tantos elementos adicionales más allá de lo netamente médico, sino que involucra aspectos de medio ambiente que son fundamentales en seguridad de procesos, aspectos del relacionamiento con otros. Entonces, esos son nuestros principales hallazgos. Vemos que efectivamente hay una oportunidad para que podamos hacer un trabajo más interdisciplinario alrededor de la seguridad de procesos. Las referencias que hemos utilizado, este trabajo pues hace parte de un proyecto que se está adelantando en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en Colombia, y les agradezco pues muchísimo su atención y quedo atenta pues para el panel y que me hayan permitido hacer la presentación por este medio. Muchas gracias. Muy amable, gracias.
Bueno, vamos a dar un breve espacio para comentarios, consultas al respecto. No sé si quieren decir algo. No. Bueno, un comentario general. Si no, a mí me gustaría hacer dos preguntas, tal vez brevísimamente, ¿no? La primera sería para el profesor Felipe. Y en primer lugar, sería tal vez cuando usted menciona esta nueva propuesta ética basada en hermenéutica, ¿usted o cree que es viable considerar a la naturaleza como un sujeto moral o más bien como un paciente moral? Yo creo que siento que la negación misma de la naturaleza que hace la ciencia positiva, al considerarla solo como una cosa, creo que permite revisar cómo esto sucede. De derecho. Logramos considerarla o no estoy diciendo que dentro de esta tradicional valor moral del hombre puede ser, puede estar dentro de la posibilidad. Creo que cuando hemos negado es a través de ahí creo que este es uno de los puntos de discusión. Creo que la hermenéutica desde un lugar no lugar sin embargo, sí creo que Perfecto, gracias. Y precisamente relacionado con esto que está diciendo para la profe María Mercedes, cuando menciona que los estudiantes reconocen el problema del cambio climático, al mismo tiempo ellos reconocen qué actos deben hacer para resolverlos y lo planteo en el plano micro y macro, porque a veces hay como un reconocimiento de las personas jóvenes, pero al mismo tiempo siguen cambiando de iPhone todos los años, ¿verdad? O comprando cosas que no ocupan, o ropa, ¿verdad? Que genera, digamos, un desierto de ropa en Atacama, ¿verdad? Entonces, digamos, hay como una especie de conciencia de esa naturaleza o es simplemente un reconocimiento del problema y pues eso es una parte y la otra pues un asunto distinto. Hay que seguirlo trabajando. Y gracias, Jonathan. Yo considero que lo que los estudiantes expresan, digamos, en esta reflexión, es esa toma de conciencia realmente, y es un poco como llamarse la atención, porque algunos pueden que ni siquiera se hubieran preguntado por el fenómeno del cambio climático, o como ha habido, digamos, ciertas controversias, el considerar que de pronto es algo natural, que puede ocurrir, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, por eso la idea, a partir de escuchar sus voces, a partir de saber qué es lo que están pensando y esos cuestionamientos, el poder continuar trabajando, el poder incluirlo en el currículo y el poder lograr que realmente a través de todos estos procesos, digamos, trabajando sobre problemas, activando, digamos, procesos de pensamiento, habilidades de pensamiento crítico, pues se pueda ir tomando conciencia, pero que nos lleve a la acción. Por eso planteaba que el aprender no solamente se puede quedar en que tengamos unos conocimientos, ¿verdad? A veces casi que no llegamos a solamente a tener información, pero lo más importante es cuando nosotros llegamos a lograr una comprensión. Yo creo que ahí con lo que plantea con la propuesta de Felipe, creo que hay cosas bien interesantes para mirar ahí.
Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nosotros, digamos, y lo explicas muy bien ahí en el texto, cuando dices tradicionalmente la naturaleza fue puesta realmente para nuestro uso, ¿verdad? O sea, para que nosotros la pudiéramos aprovechar y explotar y hacer lo que quisiéramos con ella. Pero creo que hoy de lo que más tomamos conciencia es que nosotros somos parte de ella, o sea, nosotros no nos podemos separar, somos parte de esa naturaleza. Y al considerarnos integrados a esa naturaleza, pues se esperaría que nuestra relación fuera diferente. O sea, esto es algo que realmente me aporta a mi calidad de vida. Cuando pienso en las posibilidades que tengo de respirar un aire puro que no afecte mi salud, porque tengo todos estos árboles, ¿cierto?, que están produciendo oxígeno, que están haciendo captura del carbono que nosotros estamos generando. Y que puede llegar en exceso allí a la atmósfera y incrementar los gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que es como el inicio del proceso, Jonathan. O sea, tenemos que iniciar, pero es muy importante las voces, los documentos que yo he mencionado, de este documento producto de la entrevista donde los estudiantes piden que haya una educación de calidad en cambio climático. Es decir, no solamente nos den información, necesitamos es que esa educación realmente sí cambie nuestras formas de pensar, de sentir y nos permitan actuar y convivir de una manera distinta. Bueno, yo como estudiante, bueno, es como, sí, nos interesa bastante el tema de la música, sí, es una problemática para nosotros. Yo pues soy muy pesimista, pero es, o sea, yo desde mi punto de vista yo la difícil, porque si tu amigo, por ejemplo, no vivió como esto, lo que necesitas las herramientas para lograr ese objetivo y llevarlo a cabo. Sí, yo, o sea, yo lo veo difícil, más en un sistema más en Colombia, donde líderes, por ejemplo, sí, líderes ambientales, donde quieran buscar o quieran buscar herramientas para lograr ese objetivo, por ejemplo, poner una cátedra ambiental y que la hay, ¿no? Sí, exacto. Sí. La universidad tiene una cátedra ambiental. Es investigación moderna. De hecho, no. Bueno, sí, en este momento no era, pero es que ya. Primero, entonces las cátedras, pues algo que deberíamos de algo virtual, que para mí no es algo que sea como que. Sí, o sea, yo no soy más de algo planeado virtual, yo más lo que es presencial, discusión, debate, o sea, que si las personas y se ven que se puede hablar, relacionarnos frente a esto, ¿sí? Entonces, porque siempre a una pantalla, o sea, solamente, bueno, sí, y ya sí, porque parte del aprendizaje es como que discutirlo con los demás. Entonces, yo te pregunto a ti, o yo le pregunto a Felipe, ¿cómo ven ustedes que pueden lograr eso? O sea, esas herramientas para nosotros que tenemos que tomar, nosotros los jóvenes que estudian en la universidad, no solamente en la universidad, ¿cierto? Sí, en todas partes tomar este tipo de conciencia para nosotros. Sí, bueno, esto hace parte de mí, yo lo voy a cuidar, porque me afecta, porque nos afecta. Entonces, o sea, ¿qué herramientas tenemos o qué nos ofrecen, ¿sí? Para nosotros poder lograr ese objetivo, o ustedes como, bueno, en ese proyecto poder lograr eso. Entonces, es lo que yo me refiero, sí. Nada más un momentito. Ya tenemos que irnos ahorita, ¿no? Entonces, tal vez un comentario suyo y responden ahí brevemente como cierre. Bueno, brevemente, Tal vez le dé espacio a ella y luego hacemos como el cierre. Sino que era sobre la ponencia de las en ese momento, o sea, no me quedó muy claro en sí cuál es, o sea, se supone que mostró una diapositiva y el título decía sobre la ética y la seguridad en cuanto a la ingeniería química.
y proponía un problema que decía que si existen trabajos que relacionan la ética y la seguridad de los procesos. Se supone que a uno como químico, o bueno, nosotros que estamos estudiando química, somos estudiantes del primer semestre, nos hacen como requisito, o sea, hacemos trabajos con reactivos, nos dicen, tienen que hacer la ficha de seguridad, identificar los pictogramas, identificar si tienen riesgos o no. Y pues no me quedó muy claro porque, según tengo entendido, también hay como trabajos, bueno, no trabajos, sino como técnicos que se basan en la parte de que estas personas tengan su casco, de que estén cumpliendo con el verdadero protocolo de seguridad. Entonces, como que no me quedó muy claro en sí el tema, o sea, cuál es la problemática o cuál es el problema. Pero, Sí, tal, ajá. tal vez si puede, Piedad, sucintamente Sí, decir eso y claro, me hacemos. encanta, Miguel, y mil gracias por la pregunta, valiosísimo lo que tú dices. Justamente lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que esperemos que nos siga pasando, es que se supone que tenemos lo que mencionaban también un poco con el tema del cambio climático, tenemos la información, pero no tenemos la cultura. Entonces no tenemos, es como lo que pasa con el tapabocas, ¿cierto? ¿Cuántas personas se ponían el tapabocas en el cuello, sabiendo que no era para eso? Entonces, muchísimos de los accidentes han estado ligados a eso. No es solamente maravilloso desde los primeros cursos, tengo que identificar el pictograma, lo reconozco, lo que queremos, y por eso es tan importante que esté anclado a toda una visión holística, a toda una visión más completa, es que yo debo interiorizar eso. ¿Qué significa? ¿Qué implica que yo no lo use? ¿Qué implica que mi colega no lo use? ¿Qué implica que las personas a mi cargo no lo estén usando apropiadamente, aunque lo deberíamos usar? Te pongo un escenario más simple. Tiene que ver con cuando nos pasamos un semáforo en rojo. Todos sabemos que no nos podemos pasar un semáforo en rojo, pero no lo pasamos. Es porque, sabiendo que tenemos, que nos debemos a nosotros y a nuestro entorno protegernos, porque no estamos avanzando en eso. Entonces, parte de lo importante también de lo que hemos venido hallando es que cuando tú enfrentas a la persona a las implicaciones que tiene dejar de hacer esa acción, que de sencillo tiene. Hace 2 años ocurrió una explosión muy grande en un laboratorio muy prestigioso en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Alguien que estaba haciendo su postdoctorado se equivocó, no utilizó la medida de seguridad que conocía, llevaba 5 años trabajando en eso, y en un instante tomó una medida indebida y el laboratorio explotó con la persona dentro. Entonces, es a eso a lo que nos debemos, y por eso, pues, que nos pudieran permitir haber presentado esta información, para que debemos trascender del concepto técnico. Incluso la persona que estaba hablando de nos dan mucha formación, pero ¿qué pasa? Entonces, tenemos que subsanar ese ir hacia adelante, porque en el caso cuando les presentaba, o les mencionaba, porque creo que las diapositivas no pasaron bien, cuando les mencionaba las 16 causas, el 80% de esas causas están ligadas a factores humanos. Perfecto. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Tal vez si Felipe o me hacen como el cierre ahí puntual. Nada, yo creo que ante todo, supongo que intervenimos desde la academia. Yo creo que nosotros también nos han llegado a la posibilidad de pensarnos políticamente. Es entender el contexto. La única manera tal vez de cambiar el sistema es a través del poder, es el ejercicio del poder. Y eso lo hace el ejercicio. Y porque es que la política está en todo, ¿no? Hay una frase que dice que el personalismo. Yo creo en eso porque cada vez que cada cosa que hacemos hay una política. Y es de mucho de nosotros, ¿no? Todo lo que hacemos. Es como, porque si tienen esas problemáticas, cómo se puede cambiar, no nos puede haber cambio para que como por ejemplo con las canastas, nosotros damos métodos de separación. Se por la persona problemática, ¿no? Porque se ve todo el tiempo. Entonces es algo ya cultural que a ti te enseña, pero que nosotros no tenemos. ¿Sí?
ya nosotros estamos tratando. Entonces, cuando yo hago algo, se nos contribuye. Entonces, ese tipo de problemáticas. O sea, es algo que existe, pero es algo de lo que no se habla. No se habla de los anteriores. Entonces, como darle visibilidad a ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo lo hacemos? Por eso la invitación, porque sí está incluida en el currículum, pero no para que sea información. No miramos en términos tradicionales, sino trabajando alrededor de problemáticas que tengan que ver con el cambio climático, pero son problemas que traemos aquí a la aula. Vamos a trabajarlos con los estudiantes, vamos a trabajarlos entre todos y a mirar, como dicen, todos los aspectos políticos, ambientales, económicos, sociales que están involucrados en la problemática. Y vamos mirando cómo podemos encontrar soluciones. Yo creo que es un estímulo también a pensar creativamente, ¿no? Por parte de los estudiantes y a generar ese compromiso con las soluciones. Es un poco de largo aliento, pero hay que empezar a trabajarlo. Perfecto, entonces oficialmente cerramos. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Feliz tarde. gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Hasta luego. Gracias, Que hasta estén muy bien. luego. Un Muchas gusto. gracias. Yo mismo, gracias.